Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Edgar, a todos ustedes. Igual que el anterior expositor, por estar acá un viernes tarde, tomarse el tiempo de escucharnos y de escuchar un tema tan importante que es también para ustedes mismos, que ustedes son de la ciudad. Entonces, esto es hecho para la ciudad. Nosotros somos Findeter, una financiera de desarrollo. Pues soñamos con una Colombia sostenible y trabajamos para eso. Voy a tratar de ser muy breve para darle también paso al otro expositor. Nosotros estamos alineados con todos los objetivos de desarrollo sostenible y queremos trabajar en esos temas importantes como lo son la parte de educación, la parte de salud, ¿sí? La parte de ciudad sostenible. Pero para que una ciudad sea sostenible tiene que estar también encaminada en un buen gobierno, ¿cierto? En su parte financiera, oportunidades para todos, la educación, la calidad de esa educación, ¿sí? Toda la parte de calidad de vida, entonces los servicios básicos, agua, saneamiento, ¿sí? Toda la parte de energía y ante todo pues toda la parte de resiliencia al cambio climático, que es el tema que hoy nos reúne. Sigamos, por favor. Nosotros desde Findeter tenemos unos programas que manejamos dentro de la Dirección de Ciudades. Son 3 programas básicos. Uno, que es el que desarrollamos acá en la ciudad, que se llama Ciudades Sostenibles y Competitivas. Otro que es Ciudades Emblemáticas, que es para ciudades más pequeñas. Y otro que es el Diamante Caribe. Hoy nos vamos a centrar en ese que se desarrolló acá en la ciudad de Villavicencio dentro de ciudades sostenibles y competitivas, donde se genera un diagnóstico y dentro de ese diagnóstico que se hace para la ciudad en diferentes temas, no solamente ambientales, sino también sociales, económicos, fiscales, de gobernanza. Entonces, se hacen unos estudios base dentro de ese diagnóstico. Y eso se desarrolló a partir del 2015, a final del 2015, en conjunto con la alcaldía de la ciudad, en apoyo de todas las entidades, ¿sí? Acá participó Cor Macarena, participó todo el gobierno, participó entidades educativas. Sigamos. Entonces, dentro de nuestro programa ya llevamos 17 ciudades donde ya se han entregado a algunas esos planes de acción. ¿Sí? Esos planes de acción donde están todos esos proyectos a financiar que ahorita nos decía Edgar que vamos a tener para cada una de ellas, y dentro de esas que ya se han entregado está Villavicencio. Se ha hecho unas inversiones de alrededor de 4.3 billones de pesos dentro de esas ciudades, como Pasto, como Valledupar, en diferentes proyectos. En estos momentos estamos trabajando en lo que es Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, Sincelejo, ¿sí? Estamos en lo que es iniciando Río Negro. Entonces, muchas ciudades están ingresando dentro del programa de ciudades sostenibles. Continuemos. Ya entrando un poco más al tema, tenemos toda la parte de la metodología de los estudios. Estos estudios base se componen de 3 módulos que vamos a ver más adelante cómo se relacionan. Rápidamente está el módulo 1 de mitigación cambio climático, módulo 2 que es toda la parte de vulnerabilidad y riesgos naturales, y la parte 3 o el módulo 3 que es todo el estudio de crecimiento de huella urbana, y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces tenemos este cambio climático y tenemos ese crecimiento acelerado, y más en Villavicencio que ha crecido, y lo vamos a ver también hacia el final en el módulo 3, cómo ha crecido Villavicencio en los últimos 30 años de una forma muy rápida, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué necesitamos? Necesitamos mitigación, pero también necesitamos adaptación, que es lo que nos decían nuestros anteriores expositores, ¿sí? Y esa parte de la mitigación es reducir las causas de esos sectores que más generan los gases de efecto invernadero, y lo vamos a ver qué resultó del módulo 1. Y la parte de adaptación, que es toda la parte de reducir el impacto, adaptarse a esos impactos y hacer todo el tema que genera el cambio climático. Todo esto nos va a llevar a tener una estrategia inteligente, a tener un territorio sostenible, que es lo que buscamos al final. Siguiente. Estos son los 3 estudios, si quieres vamos basando poco a poco lo que les indicaba. El primero es el estudio de mitigación al cambio climático, y vamos a ver que estos están relacionados, ¿sí? Ligados completamente entre sí. Entonces, cuando vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Vamos a ver que esos escenarios de cambio global, que también nos hablaba el profesor, inician con toda la parte de
inundación, de deslizamientos, ¿sí? Y de los diferentes riesgos o amenazas naturales que podemos tener en nuestro territorio. Y eso lo vamos a verlo en toda la parte de estudios de vulnerabilidad del riesgo. Pero ese estudio y esa parte de vulnerabilidad o esas zonas que vamos a identificar también están relacionadas con todo lo que es el estudio de crecimiento de huella urbana, dónde debemos crecer y dónde no debemos crecer, hacia dónde debe crecer nuestra ciudad. Pero de acuerdo a cómo crece nuestra ciudad, también podemos aumentar o no los gases de efecto invernadero. ¿Quién me dice por qué se aumenta? Si crezco desordenadamente, ¿qué pasa? Porque hay mayores gases, ¿no? Entonces podemos tener mayores distancias, ¿cierto? Entonces necesitamos transporte. Y al tener mayor distancia del transporte, entonces se va a tener mayores emisiones, mayor consumo de combustible, que va a generar mayores gases de efecto invernadero. Entonces acá vemos que los tres estudios están muy relacionados. ¿Sí? Siguiente. Acá, porque digamos toda la parte de huella urbana, ¿cierto? La superficie que ocupa la ciudad y el territorio, que lo decimos, para dónde creció, cómo debería crecer, ¿sí? Permite analizar la tendencia histórica del crecimiento. Queremos tener escenarios. Acá vamos a ver que estudiamos 3 escenarios, un escenario tendencial, uno óptimo y uno intermedio, que vamos a ver el resultado, ¿sí? Permite proyectar el escenario, que les digo, el óptimo y el realmente el intermedio, que es el que nos interesa, y vamos a ver por qué nos interesa, cómo quisiéramos que Villavicencio creciera, para dónde queremos que Villavicencio crezca como tal. Siguiente. Ese, digamos, es el primer estudio, es el de mitigación del cambio climático, que es un inventario de gases de efecto invernadero que se realizó a nivel municipal. Lo primero que se hace es un diagnóstico, se usa una metodología que es la GPC, ¿sí? Es un protocolo global para comunidades de gases de efecto invernadero como tal, y tuvimos unos, digamos, ¿sí? Tuvimos unos resultados en cuanto al municipio, Tuvimos que realmente Villavicencio, si vemos las emisiones per cápita, podemos decir que cada persona genera alrededor de 3.6 toneladas, pero es importante decir algo. Si ustedes ven ahí la pantalla, está separado en 2.1 y en 1.5. ¿Sí? Ese 1.5 es de todas las emisiones fugitivas. Ahorita nos hablaba de Ecopetrol, ¿sí? Y es más de esa parte parte económica que tiene el municipio, que es la extracción de petróleo, que ya vemos o nos exponían, digamos, cómo van reduciendo esas emisiones. Entonces nos quedamos con la 2.1 per cápita. En total, y después de hacer los balances, vemos que Villavicencio tiene alrededor de 1.800.000 toneladas de gases de efecto invernadero, quitando las absorciones, ¿sí? Las absorciones vamos a ver que es del sector AFOLU, que es toda la parte de agricultura, floricultura y otros usos del suelo, ¿sí? Que tenemos unas absorciones alrededor de 250.000 toneladas como tal. Siguiente. Entonces, dentro de esto tenemos el balance de emisiones del sector. Vemos que el sector de fuentes estacionarias es el que mayor emite, como digo, es el 38% de las emisiones como tal. El siguiente sector, si no vemos con la absorción, el siguiente sector sería el de AFOLU, ¿sí? Con más o menos el 26%, pero tenemos la reducción, que era lo que decíamos, más o menos unas 250.000 toneladas como tal. Siguiente. Acá vemos, digamos, el escenario ya tendencial, cómo sería el crecimiento de esas emisiones desde el momento hasta el año 2050, ¿sí? ¿Cómo sería el crecimiento? Y más o menos tenemos un crecimiento en todos los sectores como tal, pero si ustedes ven el último, el de abajo, el que es absorciones, ustedes lo ven que es un decrecimiento. Por eso nos toca trabajar en el tema de absorciones. Y está un proyecto. Vamos a ver que para eso, todo esto se hace para generar una hoja de ruta, ¿sí? Una hoja de ruta que son acciones que nos van a llevar a poder reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero de estos sectores que más aportan. Entonces,
Dentro de esas acciones tenemos 9 acciones para toda la parte del sector de energía, fuentes estacionarias, 4 acciones para energía de fuentes móviles, 3 acciones para lo que es residuos, 1 acción para lo que es aguas residuales, que es montar una petar, ¿sí? Y 3 acciones para el sector afolo. Aquí están cada una de las acciones que se determinaron después de tener un listado gigantesco de opciones. Digamos, estas son las que se definieron finalmente para cada uno de esos sectores que hablábamos, ¿sí? Entonces, hay algunas de estas que son dirigidas directamente a lo que es el sector público, ¿sí? Como la parte de cambio de luminaria de los alumbrados a cambio LED. Entonces, que lo podemos tener. Para cada uno de estos sectores se definieron estas acciones. Teniendo esas acciones, lo que vamos a hacer es ver una reducción. Si ustedes saben, en la última reunión que se hizo en París, entonces se indicó que hay una meta para tener per cápita en los países, ¿sí?, de 2 toneladas como tal. Nosotros en Villavicencio pues ya la estamos sobrepasando, estamos en 2.1, ¿sí? Y decimos, pues, eso es poco, eso es mucho. No sabemos, esa es la pregunta. Si nosotros nos comparamos con otras ciudades del país, no sé, Pasto, 1.1 toneladas, Valledupar, 1.5, pero si nos comparamos con otros países de Latinoamérica o países desarrollados como Estados Unidos, pues no estamos generando nada. El problema es, si no hacemos nada, en el 2050, que era también lo que nos decían nuestros anteriores expositores, en el 2050, ¿cómo vamos a estar? Toca actuar desde ahora, ¿sí? Implementar las acciones desde ahora, para que esa línea tendencial, ¿cierto?, después de ver las emisiones, cómo van a crecer, para que esa línea tendencial no se vaya por la azul, sino se vaya por la línea verde, que tengamos realmente una disminución de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Siguiente. Bueno, esa es la reducción que se tendría. La mayor reducción sería en lo que es la energía de fuentes móviles con un plan de movilidad, la parte de AFOLU, tenemos toda la parte de recuperación de la cuenca, tenemos reforestación, tenemos cambio en el sistema de cómo se maneja la ganadería, ¿cierto? Entonces, para disminuir, que ustedes leían de pronto esas acciones. Siguiente. El segundo estudio que son estudios muy grandes, realmente eso es una exposición más o menos de 4 o 5 horas y estamos tratando de resumir esos estudios, pero es el de vulnerabilidad y toda la parte de riesgos naturales. Dentro de este estudio lo que se realiza es priorizar 3 amenazas para el municipio, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a todo lo que ha pasado históricamente dentro del municipio, priorizar 3 amenazas. Para Villavicencio se priorizó lo que es inundaciones, ¿sí?, fluviales, lo que es remoción en masas y lo que es la parte sísmica. Esas fueron las 3 amenazas que se dieron, amenazas de inicio rápido. Entonces se hizo una generación de un modelo digital del terreno como tal, para las diferentes zonas trabajadas, ¿sí? Y se comenzó a realizar o a ver toda la parte de la amenaza de inundación. Entonces, para eso se hizo un modelo hidrológico, digamos, este es el resultado de la cuenca del Guatiquía con sus afluentes, sus 2 afluentes, ¿sí?, que son los 2 caños, teniendo en cuenta la información de 6 estaciones del IDEAM, digamos las que tienen registros, pues los mayores registros a nivel histórico, ¿sí?, como tal. Y de ahí también se hizo entonces cuando se comenzó a estudiar cada uno de esos afluentes, se comenzó a hacer también el estudio del balance de sedimentación, mirando la erosión y la sedimentación, teniendo los resultados de cómo ha cambiado en el 2003, 2006, 2015, cuando ya vemos que realmente es más importante la erosión que la sedimentación. Eso es para el Guatiquía. Acá, digamos, ya corremos los resultados como tal en unos periodos de retorno. Entonces se hace la modelación y se ve en periodos de retorno cómo sería ese afluente en 3 años, en 25 años y en 100 años. ¿Sí? Lo hicimos
tanto sin la construcción de los diques, en el momento que se están construyendo, con ya la construcción de los diques, como es el modelo. Acá, digamos, podemos ver cómo es el corrido. Acá podemos ver, digamos, cómo corre, ¿sí? Con los diques en construcción. Ustedes ven cómo se amplía al final, digamos, al final, en la parte baja del río, cuando ya sale, digamos, de lo que es el municipio, cómo se amplía todo el área de inundación y cómo también, sin diques en construcción, cómo se hace, o sea, en unas zonas de inundación. Siguiente, eso es para un periodo de retorno de 3 años. Para un periodo de retorno de 100 años, corrámoslo por favor, ustedes van a ver cómo sería la parte de inundación, ¿sí? El aeropuerto, exacto, la parte del aeropuerto, todo como, sí, ¿cómo sería? Acá hubo un episodio hace poco, el 13 de mayo, ¿sí? Que se presentaron algunas inundaciones y que con lo que se ha corrido, pues se ha mostrado que realmente sí se acertó el modelo como tal. Sigamos. Entonces, aquí ya está todo el resultado, pero con la construcción de los diques. Entonces, podemos ver que con la construcción de los diques manejamos o mitigamos muchísimo, ¿cierto? Todo lo que es la parte inicial del municipio y ya se expande donde ya no hay construcción de los diques. Corrámoslo, por favor, la siguiente y lo corremos. ¿Sí? Ese mismo ejercicio, yo les voy adelantando mientras que lo ven. ¿Sí? Si ustedes ven ya con la construcción de los diques, pues la mitigación realmente es clarísima. En 3 años, veamos el de periodo de retorno de 100 años. Este mismo ejercicio se hizo para diferentes caños, ¿sí? Se hizo también para el río Coa, lo vamos a ver, siguiente, pero se hizo para lo que es el caño Maizaro, que son, digamos, los caños principales, porque Villavicencio tiene muchos caños, pero para los caños principales como tal y que pueden presentar mayor amenaza. Entonces, para el Maizaro, para el Parrado, para Gramalote, Aguas Claras, El Buque y Caño Grande. Se hizo el mismo ejercicio, viendo toda la parte de cómo es la amenaza, identificando la amenaza de acuerdo a los periodos de retorno de 3, 50 años, 25 años, 100 años para cada uno de estos caños. Siguiente. Este es el resultado del río Coa, digamos, queremos presentar las dos fuentes principales como tal. Y lo hicimos para el 3, para 25 y para 100 años. ¿Sí? Siguiente, acá lo podemos correr. Y vamos a ver que también hacia la parte baja del río, hacia lo que es la salida de Puerto López, cómo se genera una parte de inundación. ¿Sí? A ese lado es la parte de Porfía y eso que va al río. Bueno, ustedes conocen más como tal. Siguiente. Para el periodo de retorno de 100 años. ¿Sí? Entonces ustedes ven acá la amenaza que tiene generalmente hacia San Antonio, ¿cierto? Es que no tengo el apuntador. Qué pena. Gracias. Pero tengo un muy buen ayudante. Miguel le estaba señalando ahí toda la parte, cómo se presenta la problemática, ¿sí? Como tal, de esta parte de población. ¿Sí? Que es una zona realmente de invasión. Entonces, pero acá se ve. Bueno, siguiente. Acá tenemos, digamos, lo que es los sectores, ¿sí? Y cómo se presenta, esto es un zoom de este pedazo, cómo se presenta en un periodo de retorno de 50 años y de 100 años, ¿sí? ¿A qué parte de población afectaría y qué barrios afectarían como tal del río Coa? Siguiente. Lo mismo, acá entonces ya tenemos el río abajo y realmente los periodos de retornos de 3, 25, 50 y 100 años, que es lo mismo que se hizo también para los caños, ¿cómo afectaría esta parte, esta población, que es invasión de San Antonio y de esa parte? ¿Cómo lo afectaría? ¿Sí? Siguiente. Bueno, después de tener y verificar la amenaza, se pasó a lo que es la peligrosidad y se realizó pues entonces también esa velocidad que podemos tener, ¿sí? Con respecto al movimiento del cauce. Siguiente. ¿Sí? Entonces ahí va a correr y se va a ver las velocidades y ustedes van a ver, digamos, en rojo
¿sí? Como tal, las velocidades y en qué parte realmente será la más. De todas maneras, si lo vemos generalmente el color más crítico está dentro del cauce como tal, cuando tenemos también sin diques, ¿sí? Siguiente. Acá tenemos para un periodo de retorno de 100 años. Con eso realmente se le entrega a la ciudad para que comience a ver su planeación, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en el módulo 3 cómo eso se relaciona y vemos cómo debería crecer la ciudad, cómo debería ser un crecimiento óptimo. Siguiente, ¿sí? Lo mismo con los diques, ya con los diques realmente cómo toda esta población, cómo es la parte del aeropuerto y todo eso no tiene una afectación como tal. Sin embargo, en la zona baja del río, ya cuando no se tiene más obras de diques, pues hay un aumento en lo que es el terreno. Siguiente. Para el periodo de retorno de 100 años. Vemos que la acción de los diques realmente sí funciona, o funcionaría en el momento que se tenga un evento de periodo de retorno de 100 años. ¿Sí? Esto es para el río Coa, también se vio la parte de peligrosidad, la podemos mostrar, ¿sí? Cómo va y cómo es la velocidad que se tiene, realmente las velocidades son más bajas que las del Guatiquía. Y para un periodo de retorno de 100 años. ¿Sí? Una vez que ya tenemos ese cálculo de peligrosidad, vamos a calcular, ¿sí? O vemos la peligrosidad, vamos a calcular el riesgo. Entonces vamos a ver realmente qué estructuras pueden estar afectadas y qué población y qué personas, número de personas de esas poblaciones pueden estar afectadas. Teniendo la amenaza, viendo la exposición, ¿cierto? Las poblaciones que están en estos pedazos, en estos barrios, ¿sí? Vamos a calcular realmente cuál es el riesgo que se tiene en cada uno de estos puntos. Y eso es lo que define el siguiente, eso es lo que nos dice por metro cuadrado, ¿sí? Entre 0,15 y 0,75 dólares por metro cuadrado, ¿sí? Teniendo una pérdida anual esperada de 440.000 dólares, digamos en esos puntos. Siguiente. ¿Sí? Aquí vemos la exposición para el 2050, vemos la exposición para el 2015, ¿sí? Y vemos la inundación para 100 años, un periodo de retorno de 100 años. Viendo, digamos, cada uno ya de los canales que les comenté, el buque, lo que es el Maizaro, lo que es el Parrado, ¿sí? Ya todo eso se une y se define realmente cuáles serían las pérdidas. Entonces, si no hacemos nada, ¿cuánto nos tocaría invertir? ¿Sí? Siguiente. Bueno, al final del documento se establecen unas medidas de mitigación, unas medidas no estructurales y unas medidas estructurales como cuál. Una de ellas, importante y que la han comentado es la realización de un POD que tenga en cuenta pues, las zonas de inundación, ¿sí? En cuanto al crecimiento, ¿sí? O la expansión que se tiene pensada en la ciudad, dentro del POD. Análisis de sedimentología, el plan de extracción de anidros acorde, un plan de revisión de los diques, pues también toca ver los diques. ¿Se acuerdan que el mayor problema era de erosión? Si tenemos erosión puede que el dique pues no tenga una muy buena estabilidad, entonces toca verlo. Y medidas estructurales, entonces el dique, la margen derecha del Caño Grande, dique la margen izquierda del río Coa, que ustedes vieron cómo hace la inundación para el barrio Mélida, la mejora de la sección de hidráulica para el cruce de la 23 con Caño Parrado, y se establecieron realmente un tipo de medidas que se deben de realizar para mitigar, digamos, el problema de inundación. Siguiente. Ya en la segunda se hizo toda la parte del estudio de remoción en masas. Entonces, dentro de esta se tomó, como yo les dije, acá participaron muchas entidades, se recogió información secundaria existente, estudios del LIGAC, estudios de Cormacarena, estudios que se han realizado y que de pronto pueden ayudar a tener todos los indicios y no volver a inventar la rueda, sino ver algo más de ellos. Entonces, lo que se hizo primero fue toda la parte del inventario en campo, ver toda la parte de los eventos que se han presentado como tal dentro del municipio y zonificarlos, georreferenciarlos, ¿sí? Luego de eso se hizo un análisis bivariante,
¿sí? Análisis bivariante, viendo toda la parte de los condicionantes, ¿sí? De los condicionantes que son, digamos, la parte de las pendientes, litología, geomorfología, ¿sí? Las fallas que se presentan, y se hizo, digamos, toda la posición en lo que es la susceptibilidad, ¿sí? En términos de alta, media y baja. Pues bueno, acá vemos el pie, usted tiene un pie de monte y todo, cómo sería, digamos, esa parte de deslizamiento en masa como tal. Siguiente. Al final se determinaron unas medidas de mitigación, medidas que hay unas medidas primero normativas, acá no las tengo todas, unas medidas normativas, que es toda la parte de normas de construcción, normas de zonas de construcción también, de dónde se puede y dónde no se puede realizar obras o dar permisos de obras. Hay otras medidas pues blandas como tal, unas medidas ingenieriles que se determinan para tener para poder tener mitigación ante toda la amenaza de remoción en masas. Sigamos. Finalmente se hizo sismos, ¿sí? Donde se hizo la parte de vulnerabilidad, se identificó la tipología de las construcciones, se estableció, digamos, qué tipos son en cada uno de los puntos, ¿sí? Que se tienen. Un diseño sismo resistente de edificaciones se estableció qué tiene y qué no tiene cada uno, y se asignó una vulnerabilidad. Después de toda esa tipología y distribución espacial que se dio, se comenzó a ver el número de viviendas por tipología en cada una de ellas. Siguiente. Después de esto, los resultados fue, digamos, el grado de daño o el número de viviendas afectadas en cada uno de los lugares que se encontró un problema sísmico. Dale. Y se estableció un mapa ya de limitaciones, limitantes como tal, para el Villavicencio, para encontrar, digamos, zonas de menor peligrosidad sísmica como tal, zonas de peligrosidad intermedia, ¿sí? O zonas de peligrosidad muy alta dentro del municipio. Después de ya tener toda la parte del estudio de vulnerabilidad, entramos a realizar todo lo que es el diagnóstico de crecimiento urbano. El crecimiento urbano, entonces, se realizan 3 escenarios como tal, que les decía: un escenario tendencial, un escenario óptimo y un escenario intermedio. Pero para llegar a eso, comenzamos a ver cómo ha sido la historia del crecimiento de Villavicencio. Las imágenes más antiguas que se tenían o que se tuvieron fue de 1840, ¿sí? De 1840, donde realmente, sigamos, comenzó acá en el Barzal Bajo, ¿sí? En el 6 de abril del 1980, pasaste una antes, ¿sí? Se hizo la primera fundación como tal de la ciudad. Bueno, acá en el Barzal Bajo como tal. Siguiente. Luego ya, después de un incendio que se presentó, se hizo una nueva fundación y comenzó a dar el crecimiento de la ciudad. Sigamos. Acá quiero que ustedes vayan viendo el aumento de la población, aquí vayan mirando lo que es el crecimiento de la ciudad en hectáreas, ¿sí? Y aquí la densidad como tal, la densidad urbana que se tiene o que se ha presentado a través de los años. Porque si la corremos rápidamente, ¿sí? Si la corremos un poquito más, vamos a comenzar a ver un crecimiento donde en los últimos años, ¿sí? Se ve, como en los últimos 30 años, se ve que cambiamos de una población de 6.000 habitantes por acá en 1970, ¿sí? 743 a 1.300 a 1.800 a 2.000, saltamos a 4.900 habitantes. No, devuélvelo, perdóname. Acá, discúlpame. Entonces, de este punto que tenemos 7.000 pico de habitantes, pasamos a 141.000 y luego saltamos a 531.000. Claro, tenemos que ver que acá hubo un problema en los años 40, luego más adelante de violencia, entonces llegó mucha gente de afuera y se estableció en Villavicencio. Pero es una ciudad realmente, una ciudad joven, es una ciudad joven como tal, pero que en los últimos 30 años ha crecido lo que tenía que crecer como en 150 años, como tal. Entonces, digamos,
esa es la huella urbana, y la forma de crecimiento, hay que decirlo, parte desordenado. Si ustedes ven, ya realmente la densidad que se tenía en 1900, hoy día tenemos una densidad de 180 habitantes por hectárea, ¿sí? En 4.300 hectáreas, como tal. Siguiente. Después de que ya tenemos toda esa historia, desde 1840 hasta el 2015, de cómo ha sido el crecimiento de la ciudad y cómo se ha expandido esta, ¿sí? Teniendo territorios pues también de recreación, como tal, vivienda, ¿sí? De recreación. Entonces, vamos a pasar a lo que son los escenarios. Es cómo estaría Villavicencio, ¿sí? Si seguimos creciendo de forma tendencial, es decir, si seguimos creciendo como vamos haciéndolo hoy día, como estamos, digamos, con la normativa que se está haciendo, con los permisos que se están dando, con las poblaciones que se están asentando en los puntos donde están en ese momento. Entonces, realmente, aquí a su izquierda van a ver ese escenario tendencial, y con ese escenario tendencial, realmente al 2050 tendríamos como tal una superficie de unas 18.000 hectáreas, ¿sí? Mientras que si crecemos de una forma óptima, realmente no vamos a necesitar sino alrededor de 7.000 hectáreas. Sin embargo, como ya se han iniciado procesos que ya no podemos parar, realmente por eso nos vamos a un escenario intermedio, ¿sí? El intermedio. Este escenario óptimo es como lo ideológico, algo utópico, algo que quisiera ver todos. Me imagino que aquí hay arquitectos, ingenieros civiles, todo, cómo lo quisieran ver, cómo quisieran ver Villavicencio y cómo debería crecer de esa forma, cómo debería parar su crecimiento con un cinturón verde como tal. Pero de todas maneras nos vamos por un crecimiento pues ya intermedio, porque ya digamos como estas poblaciones con el porfía que se tiene, eso pues ya existen, ya no podemos hacer nada. Toca ver todas esas poblaciones. Entonces al final vamos a ver que, digamos, en áreas verdes cualificadas, ¿sí? Si seguimos como crecemos, tenemos realmente 1.03, ¿sí? metros cuadrados por habitante, cuando la OMS indica que necesitamos 10 metros cuadrados por habitante. 10 metros, y ahorita estamos en 1.3, y si seguimos creciendo será de la misma forma. Pero si crecemos de un escenario intermedio, vamos a tener por lo menos 9.7 metros cuadrados por habitante en la ciudad de Villavicencio. Todo eso lo vemos para ver ya, bueno, costos, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta crecer de las diferentes formas? Acá, digamos, es ya creciendo de la forma tendencial, ¿sí? Donde no tenemos en cuenta ni siquiera toda la parte de vulnerabilidad, donde no nos interesa el aumento de gases de efecto invernadero, donde queremos crecer. ¿Cuánto nos costaría realmente desde el escenario óptimo o el intermedio hasta el escenario, ya va a terminar, hasta el escenario, me hiciste perder, tendencial? Entonces, tendríamos que gastar 361% más, ¿sí? De lo que gastaríamos si hacemos o crecemos de la forma óptima. Pero como no podemos hacer eso, eso es algo más ideológico, ¿sí? Por lo menos sería nomás crecer y aumentar en costos un 42%, no un 361%. Es decir, si somos inteligentes, no crecemos de forma tendencial, como tal. Esto es lo que tiene ahorita presente nuestro alcalde, y es en lo que se está trabajando desde el gobierno de la ciudad en conjunto con Findeter. Muchísimas gracias. Es un trabajo completo que se tiene, están nuestros datos. Como les digo, esto es solamente un abrebocas, algo muy rápido, demasiado rápido, ¿sí? De lo que se presentó ya aquí y se socializó en la ciudad ya el año pasado como tal. Se presentaron los dos estudios, se hizo conjunto con una firma que se llama IDOM, que fue contratada por Findeter como tal para realizar los estudios. Muchísimas gracias.